¿Qué es el ecocidio? El ecocidio es el daño masivo o destrucción de un ecosistema, aunque esta es una definición informal. En junio de este año, 2 expertos en crímenes internacionales elaboraron por primera vez una definición jurídica del término ecocidio, que es la siguiente: cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente. El término ecocidio fue utilizado por primera vez por los años 70 en el contexto de la guerra de Vietnam, tras la destrucción masiva de la selva y la muerte de muchísimas personas debido al uso del agente naranja, un herbicida usado como arma química por los Estados Unidos. Actualmente, la destrucción de los ecosistemas no es ilegal a nivel internacional, ya que el ecocidio no está tipificado como crimen en tiempos de paz. La Corte Penal Internacional se rige por un documento conocido como Estatuto de Roma, el que codifica los 4 crímenes internacionales: genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y actos de agresión, pero no contiene al ecocidio, que debería ser el 5º crimen internacional. La abogada escocesa llamada Polly Higgins dedicó sus últimos años de vida a que el ecocidio fuera reconocido internacionalmente. Puso en marcha la campaña Stop Ecocidio, que tiene como único objetivo convertir el ecocidio en el 5º crimen perseguible por la Corte Penal Internacional. En el fondo, que el Estatuto de Roma sea enmendado para incluir al ecocidio junto con los otros 4 crímenes. El Estatuto de Roma está ratificado por 123 países. Cualquiera de estos países puede sugerir una enmienda a este documento. Es necesario que 2/3 de los países, o sea 82 de 123, estén a favor de la enmienda para que se incorpore al estatuto y el crimen comience a regir. De esta manera se deberá incluir en la legislación de cada país que ratificó dicha enmienda. Reconocer al ecocidio como un crimen internacional es la vía más directa para sancionarlo, ya que el procedimiento de enmienda en la Corte Penal Internacional es relativamente sencillo y los países ratificantes deberán incluirlo en sus leyes nacionales. Hay que tener presente que los que suelen causar los más graves daños en épocas de paz son empresas transnacionales. La globalización de los métodos de producción ha llevado a que los actos de ecocidio tengan consecuencias mundiales. Por esto, la destrucción del medio ambiente no puede seguir siendo regulada a nivel nacional, solo por la vía civil, en que quienes causan el daño solo terminan pagando una multa y no son sancionados con penas de cárcel. ¿Qué tipo de actos se podrían criminalizar con una ley internacional del ecocidio? Bueno, muchos, entre ellos la deforestación de la Amazonía, los derrames de petróleo, formas de pesca destructivas como la pesca de arrastre, la contaminación masiva provocada por empresas salmoneras, entre muchos otros más. En el estado actual de emergencia climática y ecológica, será necesaria una ley de este tipo tarde o temprano si deseamos sobrevivir y prosperar en la Tierra. El ecocidio puede y debe ser considerado como uno de los crímenes más graves, junto con el genocidio y otros crímenes. Esto no es nada nuevo, ya se han hecho enmiendas al Estatuto de Roma, como cuando se agregaron los crímenes de agresión. Ha llegado el momento de utilizar el poder del derecho penal internacional para proteger a nuestro planeta. De esta manera, causar daño a la naturaleza comenzará a sentirse igual que causar daño a la humanidad, lo que nos ayudará a comprender lo conectados que estamos con la naturaleza. La muerte de los ecosistemas lleva implícita la muerte del ser humano. Este sería el golpe de timón que necesita el planeta para redirigir la dirección en la que estamos yendo actualmente y que nos llevaría a la autodestrucción. Si quieres que el ecocidio se convierta en un crimen internacional, te invitamos a firmar la petición internacional en la página web stopecocidio.org.
Pueden encontrar todas las fuentes de información en nuestra página web oficial www.volvamonosverdes.com o en nuestro canal de YouTube Volvámonos Verdes. ¡Chao!